cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hola, Dios te bendiga en este hermoso día, que Dios te ha regalado y te ha traído hasta este corto video, para que escuche palabras de salvación, sabiduría y alimento a tu espíritu. No te muevas y siéntate a escuchar estas cortas palabras de bendición a tu vida. Después de exclamar estas lindas palabras de las Escrituras, al final habrá una breve reflexión que yo te daré de parte de Dios. Nuestra reflexión en este video estará basada en el libro de 1 Corintios 2. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Consejo final, de parte de Reflexiones Bíblicas. Aquí podemos ver cómo el autor de este libro de Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo, nos enseña desde el versículo 1 al 5 la importancia y la necesidad de hablar de Jesús ante los demás, sin utilizar palabras persuasivas. Y cuando hablo de palabras persuasivas, me refiero a querer convencer a los demás basado en nuestros conocimientos, basado en algo que hemos escuchado de otra persona, que le funcionó a otra persona, y pensamos que también a nosotros nos va a funcionar. Tener conocimientos es bueno, estudiar la palabra para crecer es bueno, pero busca crecer en intimidad con Dios cada día, para que su palabra día tras día te sea revelada. Hablarle a los demás de Dios, cuando eres dirigido por el Espíritu Santo, va a trabajar de una manera más impactante en la vida de ellos, que querer hacerlo en base al conocimiento únicamente. Pablo decía que ni su palabra ni su predicación eran con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que la fe de las personas a quienes se les predica no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Procura no querer impactar a los demás con tu mucho conocimiento. Más bien procura ser dirigido por el Espíritu Santo y que Él guíe tus palabras, ya que Él conoce los corazones a los cuales les vas a hablar. Por otro lado, continuando con el versículo 6 hasta el 16, podemos notar cómo estos versículos están enlazados a los anteriores ya mencionados. Nosotros debemos operar ante los demás bajo la guía del Espíritu Santo. Pero no todos se mueven bajo su guía. Muchos simplemente se mueven por sus emociones e impulso y no logran impactar las almas. Pero esto no es malo. Lo malo es no hacerte amigo del Espíritu Santo para lograr madurez, sabiduría y revelaciones. De esta manera, muchas almas serán alcanzadas e impactadas, no solo porque le prediques, sino porque tus palabras vendrán con sabiduría y revelación de parte del Espíritu, lo cual creará en esas almas un rompimiento y quebrantamiento en sus vidas. El capítulo 7 habla que la sabiduría que hablamos no es personas de este siglo, no es sabiduría vaga, la cual se apoya en su razonamiento. Más bien, el que busca a Dios habla sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay cosas maravillosas para todos los que aman y esperan en Dios. Dice el versículo 9, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero estas cosas únicamente Dios las revela a sus hijos por medio del Espíritu. ¿Pero por qué nos las revela por medio del Espíritu? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y continúa el versículo 11 diciendo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Estas palabras que te estoy diciendo hoy en este video es para activar ese llamado que viene desde hace tiempo quemándote por dentro, con el anhelo, la necesidad de que Dios te use, de ir a otro nivel en Dios. El versículo 13 es poderoso, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es la manera correcta de enseñar, ayudar, instruir y corregir. Por último, dice los capítulos 14 hasta el 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por más que trates de explicarles a muchas personas acerca de lo espiritual, no podrá entender, porque únicamente un espiritual entiende lo espiritual y lo natural no puede entender lo que es espiritual. A ti que hoy me estás escuchando, abre tu corazón. Jesús murió por ti y hoy está diciéndote que a pesar de todo lo que has hecho, Él te ama y aún continúa esperándote. La razón de que aún continúes vivo es porque Él te está dando la oportunidad de que vengas a Él. No lo rechaces más y ven a mí, te dice el Señor. Si aún no has aceptado a Jesús como tu único Salvador personal y deseas recibirlo en tu corazón en este momento, repite esta breve oración. Señor Jesús, te acepto en este momento como mi único Salvador. Reconozco que soy un pecador y que moriste en la cruz por mis pecados, como también reconozco que resucitaste al tercer día y ahora está a la derecha del Padre. Señor Jesús, te entrego mi vida en este momento para que tú obres en ella,
para que transforme mi vida y que yo pueda ser instrumento tuyo para gloria y honra de Dios en esta tierra. Gracias, mi Señor Jesús, por aceptarme como tu Hijo, por limpiar todos mis pecados, por escribir mi nombre en el libro de la vida y darme la oportunidad de un nuevo comienzo en mi vivir a tu lado. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que vaya a la iglesia más cercana a ti, una iglesia que predique la verdad como la Biblia lo enseña. Y si aún no has hecho la oración de fe, el Señor Jesús aún continúa esperando por ti. Dios te bendiga.